Muy bien. Entonces continuamos, mis amados hermanos, con el estudio de el libro de Romanos. Y hoy entramos al capítulo 2. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Después de que Pablo hace una condenación contra los que han abandonado a Dios, contra los que se han hundido en esos abominables pecados que han sido mencionados ahí en el capítulo 1, desde el verso 29 al verso 31. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿Dios trata de esa manera a los que se han apartado de Dios, a los que no quieren tener en cuenta a Dios? Entonces, ¿cómo Dios trata a las personas que son moralmente rectas, a las personas que son realmente religiosas, a las personas que tienen cierto discernimiento entre el bien y el mal? ¿Cómo Dios trata a las personas que son buena gente? A las personas que tienen virtudes. ¿Mm? Muchos estarían haciéndole barra a Pablo en esa evaluación que él hace de el pecado en que viven estas personas, la inmoralidad en que viven estas personas. Y aplaudirían, sí, estas personas merecen realmente el juicio de Dios. Ahora vemos que a través de la historia hay muchas culturas que han tenido o han vivido más bien eh, estándares de conducta elevados. Y también podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué hace Dios con esas personas? En el tiempo del apóstol Pablo, muchos de los judíos pensaban que por hacer cosas, ¿cierto? Por hacer, entre comillas, cosas moralmente correctas y por llevar a cabo todos esos actos o todas esas liturgias religiosas, ellos ya eran justos. O sea que podían ganarse el favor de Dios por tener una vida que con su propio esfuerzo quisieran agradar, o sea, a través de sus obras. Y que si hacían buenas obras, quedaban ya exentos del juicio de Dios. El pueblo judío pensaba que por ser un pueblo que Dios había llamado, que Dios había escogido, estaba ya libre de la condenación y del juicio de Dios, porque eran descendientes de Abraham. ¿Sí? En esa época había algunos dichos que repetían frecuentemente los judíos. Uno de estos es el siguiente, abro comillas: de todas las naciones, Dios ama a Israel solamente. Otro: Dios juzgará a los gentiles con una vara de medición y a los judíos con otra. Algunos más decían que Abraham se sentaba a las puertas del infierno para impedir que cualquier judío que llegara allí, así fuera el más malo de todos, entrara al infierno. Esas eran los pensamientos y las creencias en los tiempos de Pablo.
Ahora, ¿qué nos está diciendo ahora Pablo aquí en este texto? Él comienza diciendo que aún las personas que no han tenido un conocimiento directo del Evangelio, tienen un conocimiento básico sobre el bien y el mal. Tienen un conocimiento básico de Dios. Él lo menciona en el capítulo 1. A través de lo que Dios ha creado, de todo lo que Él ha hecho, Él se manifiesta. ¿Mm? Ahora, hoy en día hay muchos que profesan ser cristianos, que dicen que conocen a Dios, que son creyentes, que entre comillas tienen una buena moralidad, ¿sí? Pero que realmente en su interior no han nacido de nuevo. Ellos confían en que yo ya me bauticé, entonces ya me gané por eso el cielo, ¿cierto? Ya soy miembro de la iglesia, yo voy frecuentemente a la iglesia, cuando puedo yo voy. Yo de vez en cuando diezmo y deposito mis ofrendas allí, ¿cierto? O yo vengo de una familia que ha sido en generaciones anteriores cristiana, o yo tomo la Santa Cena. ¿M? O a mí, ¿quién me puede culpar de que soy adúltero o que soy fornicario, ¿cierto? Pues yo sí tengo la ortodoxia correcta, yo conozco los principios doctrinales, ¿sí? O cualquier otra cantidad de ceremonias que pueden estar a esta persona diciéndolo, yo sí lo hago, entonces tengo garantizada mi seguridad espiritual, tengo que garantizada la vida eterna. Pero Pablo aquí nos está diciendo que nadie, absolutamente nadie, se puede apropiar de la salvación, aparte de su reconocimiento de culpabilidad delante de Dios. Tiene que reconocer que está bajo condenación, que por sí mismo no puede alcanzar los estándares de Dios, que por sí mismo no puede alcanzar la justicia de Dios, y ninguna persona lo puede hacer. Por muy moral que sea la persona, por muy buena gente que sea la persona, el individuo, por muy caritativa que sea, por muy buenas obras que haga, lo que está haciendo es satisfacerse simplemente a sí misma. Y esas personas a veces son más difíciles de que lleguen a un convencimiento de arrepentimiento, porque están diciendo hacia sí mismas de que son justos. Entonces yo no necesito conocer el Evangelio porque yo soy buena gente. Pero todos, sin ninguna excusa, necesitamos reconocer nuestra condición perdida, apartada de los principios de Dios, condición inmoral en nuestras propias vidas, que somos culpables y que estamos bajo condenación. Ay, no, pastor, pero un momentico, no se ponga tan extremista. Si yo ya soy un hijo de Dios, yo vivo ya feliz y tranquilo. Aquí vamos a ver, mis hermanos, algunos principios por los cuales viene el juicio de Dios a los pecadores. Y vamos a ver seis aspectos. Hoy creo que alcanzaremos a ver algunos tres. El primero de ellos es el conocimiento. Miremos lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El apóstol aquí comienza con tres palabras que dice, por lo cual. O sea que viene de atrás, ¿cierto? Todo lo que viene de la segunda parte del capítulo 1. ¿Cómo comienza esa segunda parte del versículo 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Entonces aquí el apóstol Pablo se dirige ya no a ese grupo de gentiles que viven en pecado, depravados en sus propios corazones, sino que el apóstol ya se dirige a otro grupo, que es el grupo de las personas que se creen moralmente correctas. A las personas que creen que están haciendo cosas buenas y que por esas obras buenas ya no tendrán que experimentar el juicio de Dios. ¿Y qué dice el apóstol? ¿Qué sigue diciendo el apóstol? Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Quien quiera que seas tú. Tú que estás juzgando. ¿Y a quién le está hablando aquí en este momento también el apóstol Pablo? A sus compatriotas, los judíos. Los judíos se caracterizaban por estar juzgando a los gentiles. Consideraban a los gentiles como personas inferiores espiritualmente, que estaban fuera del alcance de la gracia y de la misericordia de Dios, que Dios no se interesaba por ellos. Por eso aquí el apóstol dice, quien quiera que seas. Y ese quien quiera que seas abarca a todos, incluyendo a los que se creen buenas personas, incluyendo a los cristianos también, que creen que pueden vivir de cualquier manera, porque ya no somos como esos que vivían en estas condiciones tan deplorables, inmorales, paganos. Ojo, él está diciendo, ojo, porque tú estás juzgando a otro. Y cuando juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos, se supone que tenemos un criterio para juzgar al otro, ¿cierto? O sea que conocemos algo de la verdad. Conocemos lo que es bueno y conocemos lo que es malo delante de Dios. Entonces, bueno, por eso es que juzgamos. Ahora, los gentiles conocían la verdad básica, ¿no? Como dijimos en alguna ocasión anterior, a través de la revelación natural, como habla el versículo 20 del capítulo 1, ¿sí? El eterno poder y la deidad de Dios a través de la revelación natural. También Dios ha colocado en cada uno una conciencia de lo que es lo bueno y lo malo. Esas dos cosas tiene el que no conoce a Dios, el gentil. Una revelación natural de Dios y una conciencia interna de lo que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Y el judío no solamente tiene esa revelación natural en la conciencia de lo bueno y lo malo, ese conocimiento natural de, de quién es Dios, sino que los judíos recibieron la revelación especial de Dios a través de su palabra, a través de las escrituras. Miremos lo que dice ahí el capítulo 3 de Romanos. Romanos 3:2. Dice, mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios fue confiada al pueblo judío. ¿Mm? Tres cosas ya. Y fuera de eso, los judíos en tiempos de el Señor Jesucristo habían conocido algo de Él, algo de sus enseñanzas, ¿sí? Pero no estuvieron dispuestos a creer que Él fuera ese Mesías. Por eso el apóstol Pablo dice, tú eres inexcusable, no tienes ninguna excusa, porque Dios se ha manifestado y se ha revelado mayormente a ustedes. Ustedes aún son más responsables delante de Dios. ¿Queda claro hasta el momento, mis amados hermanos? Muy bien.
Ahora, el apóstol Pablo eh, habla, ¿no? Hay personas que no han recibido la luz del Evangelio, eh, pero su conciencia les dice que merecen el castigo. ¿Por qué? Porque han hecho algo, algo malo. Se merece ese castigo. ¿Será que los judíos pensaban de esa manera? ¿Cuánto más los judíos, mis amados hermanos? Pero podemos decirles, sí, así que los judíos merecían eso, porque ellos recibieron esa revelación de Dios. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Ojo, nos ha sido revelada la verdad de Dios. Nos ha sido iluminado el Evangelio, la luz del Evangelio de Cristo a cada uno de nosotros. Somos aún más responsables. Por eso seremos aún más inexcusables, porque conocemos la verdad de Dios. ¿Sí ven la tremenda responsabilidad que tenemos, mis amados hermanos? Y el apóstol Pablo hace una exhortación a aquellos quienes aspiran a ser maestros, ¿cierto? Dice que aquellos que aspiran a ser maestros tienen un mayor conocimiento de Dios y por ende recibirán también mayor condenación. Ahora, los moralistas condenan el pecado en los demás, ¿cierto? Pero ¿qué hay en el corazón de esa persona moralista? Si juzgamos a los demás por esa misma vara, seremos nosotros también juzgados. ¿Estamos? Condenamos a los pecadores, pero no vemos nuestra propia condición espiritual. Juzgamos a los otros y no nos damos cuenta que estamos cometiendo los mismos pecados. Por eso el apóstol dice, tú que juzgas, hace lo mismo. Tú que estás dando esos criterios y esas palabras de juicio, tú estás haciendo lo mismo. Tú te estás midiendo con otra medida, pero a los demás sí les aplicas la otra medida. Y ahí lo que estamos haciendo es, mis hermanos, subestimando la justicia de Dios. Pensamos que para uno la justicia va a ser total, pero para otros va a ser de pronto un poquito más suave. Y no es así. No es así, mis amados hermanos. No podemos minimizar nuestro propio pecado. Por eso el Señor les dijo, ojo, ojo, tú estás viendo la pequeña paja que hay en el ojo de otra persona y no te das cuenta del tronco de la viga que hay en tu propio ojo. ¿Qué pensarían entonces aquellos judíos, ¿sí?, que se creían moralmente correctos y que pensaban que los judíos, los gentiles, merecían el castigo de Dios? Dice, eso que está diciendo realmente no se aplica a nosotros. ¿Ustedes recuerdan el caso del joven rico? Si yo he cumplido todos los mandamientos. ¿Y qué pasó? Se fue. Él estaba apoyado en su propia justicia. Por eso el Señor Jesús allá en el Sermón del Monte les dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿no entraréis en el reino de los cielos? Ahora, mis amados hermanos, el Señor estableció criterios mucho más altos que la misma ley. Pero es que si es un homicida, porque mató a alguien.
le quitó la vida a alguien. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Si te enojas, si te airas contra tu hermano, eres un homicida, eres culpable. No, pero yo no soy homicida. ¿Cuántas veces en el día nos podemos enojar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con las personas que están alrededor nuestro? Al otro sí le aplicamos porque él lo hizo físicamente, pero nosotros, eso no es tan malo. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo? Si tú le dices idiota, si tú le dices bobo, si tú le dices estúpido a tu hermano, eres culpable de juicio. El hecho de insultar al hermano es un homicida. No, pero yo no soy fornicario ni soy adúltero. Pero esa persona, mis hermanos, que ha visto con lujuria a una persona diferente a su cónyuge, es culpable de adulterio o de fornicación. No solamente el que hace el acto físico. Fíjese cómo juzgamos a los demás. Pero nosotros nos aplicamos otra vara para medir. Si tenemos el criterio suficiente para juzgar a otros, mis hermanos, por ese mismo criterio nos estamos condenando a nosotros mismos. Y tenemos que ver esa condición nuestra a la luz de la verdad de Dios. Ese conocimiento nos ha sido dado. El segundo aspecto está en los versos 2 y 3. Dice así la palabra. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Oh, sabemos, sabemos. O sea, no era algo que estuviera escondido, sino que se manifiesta ese conocimiento que todos conocemos. Está diciendo el apóstol Pablo. Aún los gentiles reconocen que hacen cosas malas y que son dignos de muerte. Y los judíos que gozaban de mayor iluminación espiritual deben conocer la realidad del juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Ahora nosotros como cristianos también tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque la verdad nos ha sido revelada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, todo lo que Dios hace, mis hermanos, es totalmente justo, es totalmente recto y es todo conforme a la verdad. Por eso en Romanos 3:4 dice, Dios sea veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice también que no hay ninguna injusticia en Dios. Dios no es un Dios injusto. Dios no hace algo que no sea correcto. O Dios no habla algo que no sea verdad. El rey David dijo que Dios está sentado en su trono juzgando con justicia, que juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, allá en el Salmo 9, versos 4 y 8. Otro salmo también dice que juzgará Dios al mundo con justicia y a los pueblos con verdad, Salmo 96, 13. Siempre, mis amados hermanos, la percepción humana se distorsiona, lo que percibimos, pero Dios nunca se va, su pensamiento jamás se distorsiona, ni las cosas que Él hace.
Los hombres estamos tan acostumbrados, mis hermanos, a ver cada día en nuestras vidas las misericordias de Dios, las bendiciones de Dios, que las dan por sentadas. ¿Mm? Pero ¿por qué Dios da esas bendiciones? Por su gracia y por su longanimidad. Dios sería total y perfectamente justo si Él destruyera a cualquier persona o a todas las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Él sería justo. Pero la naturaleza del hombre quiere hacer negocios con esa gracia de Dios. No importa cómo vivamos, si en el último momento de nuestra vida pues nos arrepentimos. Dios es tan bueno, Dios es tan buena papa, tan misericordioso con nosotros, que Él no nos va a mandar al infierno. He escuchado esas afirmaciones. ¿Mm? Dios no es tan malo, no es injusto. Y muchos se creen en su propia voz. Tranquilo que al final de cuentas todo va a salir bien. Y se están engañando así mismo, porque esa es la voz de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa del hombre, que trata de justificarse a sí mismo. Y Pablo va en contra de esa falsa confianza del hombre en sí mismo, en sus propios actos y en su propia justificación. El mismo Pablo, el mismo Pablo dice, yo soy justificado, pues por la gracia de Dios, no por mis obras, no por quien yo soy. El Señor es el que me juzga. ¿Cómo nos estamos evaluando nosotros mismos? ¿Cómo evaluamos nuestro propio corazón? ¿Cómo está su salud espiritual? ¿Ha pensado en eso, mis hermanos? Porque a veces decimos, no, fulanito de tal, no. Esa persona anda volando bajo. No lee la escritura, no ora. ¿Qué tanto leemos la escritura? ¿Qué tanto estudiamos la escritura? ¿Qué tanto meditamos en la escritura? ¿Qué tanto oramos la escritura? ¿Qué tanto conocemos realmente nosotros al Señor? ¿Pensamos en eso? Nuestros juicios generalmente no concuerdan con la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos la verdad completa. Pero el moralista, el orgulloso, condena a otros sin conocer todas las cosas. Y se está condenando a sí mismo. Se juzga desde una perspectiva torcida, distorsionada, pervertida, porque esa es la naturaleza humana. Y trata de sacar su propia ventaja. Pero cuando Dios juzga, mis hermanos, esa visión que Dios tiene de todo es una visión perfecta. Por eso, allá el autor de Hebreos en el capítulo 4, verso 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada pecado de cada uno de nosotros no se ha escapado a la vista de Dios. Ningún pecado.
óigame bien, sea el pecado mejor guardado, mayor escondido, porque Dios conoce la maldad que hay en nuestro propio corazón. El hombre siempre trata de mostrar y de hacerse conocer en su mejor aspecto, ¿cierto? En lo que es aceptado en la sociedad. Soy buena gente, tengo un buen hogar, trabajo, mantengo a mi familia, todo está bien, voy a la iglesia, levanto mis manos, canto al Señor. ¿Esa es mi estatura espiritual que estoy mostrando a los demás? ¿O eso apenas una apariencia? Porque en mi ser interior estoy viviendo otro tipo de vida. Y a veces nosotros decimos, wow, ese es un cristiano. ¡Wow! Pero recuerden lo que el Señor le dice a Samuel. ¿Mm? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Recuerden que cuando hablamos de corazón, se está hablando de todo lo que es el hombre, sus pensamientos, sus razonamientos, su lógica, ¿sí? Todo lo que implica el ser. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cuán equivocado estás? Está diciendo Pablo. ¿Cuán equivocado estás? ¿Has calculado realmente? Esta palabra pensar viene de una palabra griega que es logizomai. De ahí viene la palabra lógica. El que se cree buena gente hace falsas estimaciones acerca de sí mismo. Yo no, pues sí, algunas cositas, pero yo no soy tan malo como el borracho de la esquina. Yo no soy tan malo como el adúltero de mi vecino. Yo no soy tan mentiroso como los políticos de hoy en día. Estamos haciendo estimaciones falsas con respecto a nosotros mismos. Y hay una paráfrasis que hace un hombre que se llama Barhouse, que dice lo siguiente: oye tú, tonto, ¿en realidad has hecho los cálculos para ubicarte en un ángulo que te permita llevarle la contraria a Dios y salirte con la tuya? Es la paráfrasis de ese versículo. Ni siquiera tienes un ápice de probabilidad para lograrlo. A veces nos estamos engañando nosotros mismos. Y sigue diciendo, no hay escape alguno, ¿lo entiendes? Ningún escape, jamás. Y esto tiene que ver contigo, esa persona respetable que se sienta a emitir juicios sobre otra criatura semejante y que queda ella misma sin arrepentirse. Hipócrita. Este es un hombre hipócrita justo a su propia opinión. Y el apóstol le está diciendo, tú que juzgas a los que tal hacen y estás haciendo lo mismo. ¿Sabe qué va a hacer eso sobre tu vida? Traer aún mayor juicio. Dios también juzga la hipocresía en el corazón del hombre. Y el Señor fue muy enfático en contra de los hipócritas. Hipócritas. Son semejantes a sepulcros bien pintados y decorados. Uy, qué tumba tan espectacular. Mármol, letras en oro.
espectacular se ve ese sepulcro. A veces así es la vida de algunas personas. Pero dice, semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿No te das cuenta que estás siendo un necio? Te estás engañando a ti mismo si piensas que vas a escapar del juicio de Dios. Por eso la palabra tenemos que aprender a juzgarnos a nosotros mismos. Juzgarnos a nosotros mismos. Nos condenaremos a nosotros mismos. ¿Cuánto más vendrá también el juicio y la condenación de Dios sobre nuestras vidas? Mis amados hermanos, el escritor de Hebreos dice lo siguiente allí en el capítulo 12 del verso 25 al 29, donde él hace una comparación, ¿cierto?, entre los israelitas, quienes escucharon la voz de Dios a través de Moisés allí en el monte Sinaí, y los que ahora escuchan el evangelio. Dice así la palabra del Señor. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso acatar la ley de Dios. ¿Y qué pasó con esa generación que salió de Egipto? Toda murió en el desierto. Ahora, ¿cuánto más responsables somos aquellos que hemos recibido y que hemos entendido el mensaje que es muchísimo más grande y mayor que lo que el Señor dio en el Antiguo Testamento? Hemos recibido el Evangelio a través de un nuevo pacto. Allá en Hechos 7:35, el apóstol dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles, esto es la ley mosaica, ¿cierto? Esa ley fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación que el Señor ha ofrecido por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. De tal manera, mis hermanos, que ninguna persona, sin importar cuán moral sea, cuán religiosa sea, exteriormente, puede escapar del juicio de Dios. Solamente a través de la obra del Señor Jesucristo, de lo que Él realizó en la cruz, y de nosotros poder comprender y entender que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esa provisión se recibe por fe. Nuestros pecados han sido lavados con su sangre y hemos sido justificados. Tenemos esa gran puerta abierta, no la puerta ancha, sino la puerta estrecha. La puerta estrecha. Muy bien, continuamos, versos 4 y 5 del capítulo 2. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mis hermanos, aquí el Señor, por medio de Pablo, el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, dice que Dios está juzgando sobre una base verdadera y sobre la culpa que hay en esa persona. El pecado siempre produce culpa, siempre produce culpa. No importa cuál sea el nivel espiritual en que se encuentre la persona. Ahora, el apóstol aquí nos está advirtiendo. Dice, no menosprecien las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Mira lo que dice Matthew Henry, que es un comentarista de la palabra. Dice, abro comillas, hay en todo pecado voluntario cometido a sabiendas un menosprecio por la bondad de Dios. Te repito, hay en todo pecado voluntario cometido a sabiendas un menosprecio de la bondad de Dios. O sea que todo pecado que se comete intencionalmente menosprecia la bondad de Dios, menosprecia la benignidad de Dios, menosprecia la longanimidad de Dios. ¿Qué significa menospreciar? Menospreciar significa mirar hacia abajo. Estamos en una actitud de superioridad, pensando o creyendo que algo o alguien está mal y lo miramos nosotros desde arriba, o sea que lo estamos mirando hacia abajo, lo estamos menospreciando. Estamos haciendo lo contrario a lo que es dar honra. Cuando damos honra, levantamos y miramos hacia arriba, nosotros estando abajo. Pero cuando menospreciamos, nosotros nos ponemos arriba y vemos a la otra persona abajo. ¿A quiénes menospreciamos? Ojo, esposos, con menospreciar a sus mujeres. Ojo, mujeres, con menospreciar a sus esposos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. No podemos menospreciar. Mucho menos podemos menospreciar la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Cuidado. El profeta Oseas habla cuando Dios llama a su pueblo. Allá en Oseas capítulo 11, versículos 1 y el 3 y el 4 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Pero mira lo que hizo el Señor por su pueblo y que el Señor hace por nosotros. Y mira lo que dice el versículo 7. Dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Gloria a Dios, hermano, amén, aleluya. Hay poder. Palabras que si no están hechas carne en nuestra vida,
Se quedan en eso, solamente en palabras y por las cuales también va a venir juicio. Enaltecemos a Dios a través de lo que nosotros venimos a hacer. La imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Y mientras Dios mostraba cada vez más gracia a su pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Se endurecía, ¿cierto? Desairaba a Dios, se enorgullecía. No, nosotros no vamos a ser juzgados porque somos los descendientes de Abraham. Todas las personas que han vivido en este planeta y que vivirán, mis hermanos, de una u otra manera, experimentan la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. El aire que podemos estar respirando en este momento, el alimento que entra en nuestra boca, viene solamente de la generosidad, de la provisión de Dios. Él es la fuente de todas las cosas buenas, todo lo verdadero, todo lo honesto. Viene de parte de Dios. Y esa benignidad que viene de parte de Dios también debe reflejarse en cada uno de sus hijos. Recuerden lo que dice allá en Gálatas 5:22. Una de los componentes del fruto del Espíritu Santo es la benignidad. Y el tercer aspecto es la longanimidad. Longanimidad, que quiere decir como contener, ¿cierto? Contener, frenar. ¿Con respecto a qué? ¿Qué es lo que frena a Dios? ¿Qué es lo que retiene Dios? Hasta el momento está reteniendo su juicio. Es como decir, vamos a hacer una tregua entre las dos partes en conflicto. ¿Mm? La longanimidad de Dios sobre el hombre, sobre la humanidad, es una especie como de tregua divina, como de un tiempo particular, para esperar que el hombre se arrepienta, dándole la oportunidad para que el hombre se pueda arrepentir. La palabra ya en 2 Pedro 3:9 dice que Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es benigno. O sea, Dios quiere darnos todos los beneficios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Habla de su paciencia. Está esperando. Su juicio está retrasándose. Eso significa la paciencia de Dios y la longanimidad. Él retiene su juicio, pero Él da su benignidad a los hombres. Vez tras vez en los salmos vemos cómo los salmistas se regocijaban por la misericordia del Señor. De la misericordia del Señor está llena toda la tierra. La misericordia de Dios es continua. Sus maravillas para con los hijos de los hombres. Por lo cual podemos decir a Dios, bueno eres tú, bienhechor. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Realmente entendemos, mis hermanos, y hemos aceptado en nuestro corazón allí que Dios es absolutamente bueno? Dios es absoluta y totalmente bueno. Y hay muchas gentes que acusan a Dios de ser insensible. Es que Dios es duro. ¿Mm? Y se hacen preguntas a veces interesantes, ¿no? ¿Por qué Dios permite que una persona buena sufra cosas malas? ¿Por qué Dios permite que haya enfermedad? Personas buenas enfermas, mientras que los malos y los maleantes están gozando de plena salud.
¿Por qué hay cristianos con mucha escasez económica cuando hay tantos ricos que se están despilfarrando el dinero y viviendo como a ellos les parece? Se está juzgando a Dios desde la perspectiva del hombre, desde la perspectiva humana, de una perspectiva totalmente distorsionada e incompleta, mis amados hermanos. Es la bondad de Dios, es la paciencia de Dios. Sin la bondad y sin la paciencia de Dios, ningún hombre estaría vivo. Es por su gracia. Por su gracia. ¿Qué dice Job 12:10? Miremos lo que dice Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Mi aliento de vida está en las manos del Señor. El aliento de vida de cada uno de nosotros está en las manos del Señor. Cuando Él quiere lo retira. Muchas advertencias le hizo Dios al pueblo de Israel. ¿Sabe cuántos años esperó el Señor antes de mandar al cautiverio al pueblo de Israel? 800 años. 800 años. Hay muchos que preguntan, ¿cierto? ¿Por qué le suceden cosas malas a las personas que, pues aparentemente son buenas? Debemos de preguntarnos otra cosa. Debíamos preguntarnos otra cosa. ¿Por qué permite Dios que suceden cosas aparentemente buenas a gente que realmente es mala? ¿Por qué Dios no destruye a esas personas por sus pecados? Debía pasar lo mismo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hace que todos los apóstatas sean comidos por la tierra, así como en el Antiguo Testamento? Así como lo hizo con Coré y todos sus seguidores. Es por lo que dice, Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las que mostró para con los vasos de misericordia y que Él preparó de antemano para gloria. Están Romanos 9, 22 y 23. Así que el propósito de la benignidad de Dios, mis hermanos, no es excusar a los hombres de su pecado, sino que haya convencimiento de que sean conducidos al arrepentimiento. Recuerden que arrepentimiento es un cambio de nuestra mentalidad, es ponerme de acuerdo con Dios. Que cuando Dios dice que algo es pecado, ¿qué digo yo? Eso es pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Que debido a la dureza del corazón, debido a que ese corazón no se ha arrepentido, ¿qué está haciendo esa persona? ¿Qué está logrando esa persona? Está haciendo un tesoro. Esa persona está haciendo un tesoro. ¿Qué clase de tesoro es? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, por la dureza de tu corazón. ¿A qué se está refiriendo aquí la palabra dureza? Un encallecimiento, un callo, una callosidad, algo duro que ha crecido alrededor del corazón. Esa palabra viene de una palabra griega que es esclerotes. De ahí viene la palabra esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? Endurecimiento. Cuando se habla de esclerosis arterial, la rigidez de una arteria se vuelve dura, endurecida. ¿Cómo está nuestro corazón? La arteriosclerosis puede matar a una persona. El endurecimiento de las articulaciones lleva a una persona a la rigidez.
Y el Señor vez tras vez en la palabra nos insta a que dejemos la dureza espiritual. Enfermedad que sufrió Israel casi permanentemente. Dureza espiritual, dureza en el corazón. A mí no me va a pasar nada. Sí, yo conozco el Evangelio, pero yo vivo como quiero. Yo hago lo que quiero. ¿A mí por qué me tienen que mandar? ¿A mí por qué me tienen que decir? ¿Por qué tengo que relacionarme de determinada forma con otro? Hermanos, despreciamos la palabra de Dios y hemos hecho un callo alrededor de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Por eso la promesa que Dios dio también a su pueblo, allá en Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo. Ese corazón duro, ese corazón de piedra, será quitado. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Recuerdan por qué también el Señor Jesús dice cuando le preguntan acerca de si es lícito dar carta de divorcio a la mujer? Él dice, en el principio no fue así, pero Moisés permitió dar carta de divorcio. Allá en Mateo 19:8 dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Qué hay en el corazón de una pareja que se separa? Dureza. Es un corazón de piedra. No quieren. No han entendido. No han nacido de nuevo. Por eso el Señor Jesús iba tan fuerte contra estos líderes legalistas, estos judíos. Y el Señor nos llama hoy en día a esto, mis hermanos. No podemos rehusarnos, no podemos ser tercos, no podemos estar sin arrepentimiento. El Señor está ofreciendo el perdón de los pecados, su gracia a través de la obra del Señor Jesucristo. Y el peor de todos los pecados, mis hermanos, es rechazar esa gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es rechazar esa bondad de Dios, es rechazar esa misericordia, es menospreciar su amor. ¿Y qué hace la persona que rechaza eso? Está cada día atesorando más ira de Dios para ese día en que vendrá el justo juicio de Dios. No podemos tomar, mis hermanos, la bondad de Dios como algo ligero, porque el juicio va a venir. El juicio va a venir. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? A que un día va a haber un juicio. Un juicio. Como dice Apocalipsis 20, los malvados serán lanzados al lago de fuego. Allí van a estar en compañía de Satanás y todos los demás, sus demás secuaces y todos los seguidores del mal. Hay un filósofo griego, un filósofo alemán que dice, Dios tiene que perdonar después de todo ese suficio. Muchas personas piensan así. Finalmente Dios es bueno. Si no, ¿para qué me hizo? Yo soy así. ¿Qué consideraciones y qué palabras tan temerarias, mis hermanos? Se están apropiando de todas las cosas buenas que Dios les da cada día, pero continúan pecando. Y piensan que Dios tiene la obligación de pasar por alto su pecado. ¿Para qué Dios nos da un cónyuge?
O bueno, cambiemos la pregunta. ¿Para qué se casó? ¿Para hacerle la vida miserable al otro? Ah, mis amados hermanos, para que en el seno de ese hogar la gloria del Señor sea manifiesta a través del hombre que ama a su mujer, a través de la mujer que respeta y honra a su marido, a través de los hijos en obediencia y siendo formados por los principios de la palabra de Dios. No nos casamos para pasarla chévere, para ser felices, ¿saber qué? El propósito de Dios con el matrimonio, tener hijos. No tener perros, ni gatos, ni nada de esas cosas, tener hijos. Y segundo, manifestar la gloria de Dios en el seno de ese hogar. Los mayores pecados se cometen dentro del seno de la familia. Y siempre le echamos la culpa al otro. Juzgamos al otro con nuestra propia medida. Él tiene la culpa, ella tiene la culpa. Son los hijos los que tienen la culpa. Y algunos se atreven a decir, no, es el pastor el que tiene la culpa de nuestro matrimonio. ¿Mm? A muchos hoy en día no les gusta mirar el Antiguo Testamento, porque no entienden cómo Dios obra. Dice, pero qué cosas tan terribles que hay aquí, ¿por qué Dios manda matar a estas personas? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué se mueren niños? ¿Por qué manda acabar con todo? Esa crueldad. ¿Eh? ¿Por qué? Mis hermanos, no conocen al Dios de las Escrituras. ¿Por qué Dios manda un diluvio? ¿Por qué Dios manda sacrificar a Abraham, a su hijo? ¿Por qué fue destruida Sodoma? ¿Por qué tuvieron que morir todos esos niños en Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios envía a dos osos y matan a 42 muchachos por burlarse del profeta Eliseo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si Usa tenía buenas intenciones para que el arca no se cayera al piso? ¿Por qué murió instantáneamente? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre de algunos judíos mezcló Herodes? ¿Por qué eran malos? ¿Por qué la torre de Siloé cayó encima y mató a otros? ¿Por qué? Mis amados hermanos, no conocemos al Dios de las Escrituras. Porque estamos comparando la justicia de Dios con su misericordia. Pero la justicia de Dios hay que compararla con su ley, con la ley de Dios. Dios le da una instrucción a Adán y Eva, no comerás. Podrás comer de todo árbol del huerto, pero más del árbol de la ciencia del bien, no comerás. ¿Por qué? Porque ese día vas a morir. Todo pecado, todo pecado es una ofensa capital. ¿Qué significa capital? ¿Ah? Que lleva a la muerte, que merece la muerte. Todo pecado. Dios crea al hombre a su propia imagen. ¿Para qué? ¿Para qué Dios crea al hombre a su propia imagen? Para que la gloria de Él habite en el hombre. O sea, para que el hombre glorifique a Dios. Para que su imagen, la imagen de Dios, sea manifiesta donde quiera que ese hombre esté. ¿Pero qué decidió el hombre? ¿Creerle más a Satanás que a la palabra de Dios? ¿Dios estaba en su derecho de quitarle la vida al hombre?
Claro, totalmente, mis hermanos. Porque el hombre es una creación de Dios. El hombre no puede autopreservarse. Dios es el que lo preserva. Y todo por su gracia. Todos merecíamos, según la justicia de Dios, morir. ¿Pero qué hizo Dios? Manifestó también su justicia. Y desde ese momento de leer, le declaró al hombre todo el plan de salvación. ¿Sí recuerdan? Allá en el capítulo 3. A través de la simiente de la mujer vendría la provisión de salvación para toda la humanidad. Mis amados hermanos, ¿cómo nosotros estamos realmente viviendo la vida cristiana? Porque es que a veces porque pensamos que somos cristianos ya tenemos todo, ya sobre bandeja de plata. Por eso el Señor nos insta vez tras vez, examine cada uno de ustedes su propio corazón. Y más aún, el Señor dice, mire, ustedes ahora son el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en la vida de la persona? El Espíritu Santo dice que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted comete un pecado, ¿realmente viene inmediatamente la convicción de pecado sobre su vida? ¿Se arrepiente y confiesa ese pecado? Porque si no es así, mis hermanos, usted tiene endurecido su corazón. Usted tiene un corazón de piedra. Cuando usted atropella a otro y no se le da nada, tiene un corazón de piedra. No ha nacido de nuevo. Porque la regeneración se da a través de la obra del Espíritu Santo, quitando ese corazón de piedra y colocando un corazón de carne. Un corazón que comienza a entender qué es lo que Dios quiere. Mis amados hermanos, Dios es paciente. Dios es benigno. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Espera a que nos arrepintamos, porque merecemos el juicio, pero Él espera a que nos arrepintamos. Uno no podría preguntarse por qué estas personas malas no mueren de una vez. No les meten en un sufrimiento para que aprendan. La pregunta debería ser, ¿por qué seguimos vivos? ¿Por qué seguimos vivos? Por la benignidad, la longanimidad y la paciencia de Dios. El hecho de tener un título, mis hermanos, de cristiano, no nos exime del justo juicio de Dios. El Señor dice, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Está hablando con respecto a los hombres que habían muerto cuando se cayó la torre de Siloé encima de ella y los mató. Y como cristianos debemos estar atentos, mis amados hermanos, atentos. Reconocer cada día que merecemos el justo juicio de Dios. Pero que gracias a la obra del Señor Jesucristo, ya ese juicio y esa sentencia de muerte fue pagada en la cruz por Cristo. Tenemos que entender eso. Todos aquellos que nos hemos acogido al mensaje del Evangelio,
no es porque fuéramos menos pecadores que los demás, es porque la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó. Éramos tan culpables como los demás, pero en su gracia y en su misericordia, Él volteó sus ojos hacia nosotros, extendió su mano, extendió su mano y nos sacó. Gracias a Dios por eso, porque cada día de nuestras vidas podemos arrepentirnos delante de Dios. Ninguno estamos exentos de pecar. Pero ahí está esa provisión del Espíritu Santo, la misma persona de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo era el lugar santísimo donde Dios habitaba allí en el tabernáculo y en el templo? Era un lugar totalmente limpio, un lugar totalmente puro. Ahora somos el templo y por ende debemos caminar en santidad cada día, en limpieza cada día. Porque si no, vamos a tener las consecuencias del justo juicio de Dios. Oremos, mis amados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, a veces creemos que no somos tan pecadores como los que abiertamente manifiestan el pecado. Pero hoy reconocemos, oh Dios, que somos tan culpables como ellos, que nuestros pensamientos nos llevan a pecar, que nuestras palabras nos llevan a pecar, que nuestras acciones son pecaminosas. Y tenemos, Señor, que pedirte perdón, oh Dios. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que no podemos librarnos de el juicio y de tu ira por nosotros mismos. Reconocemos, Señor, que hemos endurecido muchas veces nuestro corazón, que nos hemos apartado de tu palabra y hemos hecho nuestra propia voluntad, Señor. Hoy te pedimos, Señor, perdón. Nos acogemos a la obra del Señor Jesucristo, a su sangre que limpia cada uno de nuestros pecados y que los borra. Hoy nos acogemos a esa gracia y a esa misericordia, sabiendo, Señor, que el Señor Jesucristo pagó allí en la cruz por toda mi maldad, por todo mi pecado, por toda mi inmundicia, Dios, y que el juicio tuyo cayó sobre él allí en la cruz, y que la ira tuya fue desatada sobre Cristo allí en la cruz, que era lo que yo merecía. Pero ahora te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu ha sido derramado en cada uno de nosotros. Y porque ese Espíritu da testimonio, Señor, a nuestro Espíritu que somos tus hijos. Y que ese Espíritu también está haciendo ese proceso de santificación en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos cada día a entender eso y a estar profundamente agradecidos contigo. Y que realmente nuestras vidas manifiesten la gloria tuya en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.